El fiscal general de Justicia acaba de informar sobre el homicidio de Jorge Monreal Martínez, un familiar precisamente del gobernador. Se registró un lamentable ataque en contra de un funcionario municipal, Juan Pérez. Mi papá era, como papá era alguien increíble. Cientos de soldados llegaron a Zacatecas tras el asesinato de familiares del senador Ricardo Monreal. Sin embargo, inmediatamente después del arribo de las Fuerzas Armadas fue asesinado el segundo familiar de los Monreal nuevamente en Fresnillo, en una oleada de ataques que en la última semana ha cobrado 2 vidas en la familia del morenista. Pero voy por partes. Estos son los instantes posteriores al asesinato de Jorge Antonio Monreal Martínez, sobrino del senador morenista Ricardo Monreal, del alcalde de Fresnillo con licencia Saúl Monreal y del gobernador de Zacatecas David Monreal. Se trató de un ataque directo con arma de fuego cometido este mismo sábado 10 de febrero en la localidad de Plateros, municipio de Fresnillo en Zacatecas. De acuerdo con registros preliminares, la agresión fue cometida por 2 personas a bordo de una motocicleta. Este homicidio fue confirmado en redes sociales por Rodrigo Reyes, secretario del gobierno estatal, quien aseguró que elementos del ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Fiscalía de Zacatecas incrementaron la presencia en la zona para tratar de dar con los asesinos. Este operativo de búsqueda ocurre apenas unas horas después del arribo de 800 elementos del ejército para tratar de frenar la violencia que se vive en el municipio y en el estado. Ver cómo bendicen a mi papá, cómo se despiden de él, cómo están agradecidos por todo el trabajo que mi papá hizo, me llena el corazón de alegría y de satisfacción. Lo que estás viendo es el homenaje de cuerpo presente para Juan Pérez Guardado, cuñado del senador morenista Ricardo Monreal, asesinado apenas el pasado miércoles 7 de febrero. De hecho, el despliegue del ejército fue respuesta a este y otros crímenes de políticos y familiares de políticos registrados en la última semana en Zacatecas. Según los datos preliminares, los asesinos de los 2 familiares de Ricardo Monreal operaron de una manera similar, pues atacaron de manera directa en la vía pública y lo hicieron a bordo de una motocicleta. Juan Pérez fue director de Desarrollo Social de Fresnillo, Zacatecas, y fue homenajeado con cuerpo presente el jueves 8 de enero en la Casa de Cultura Mateo Gallegos con la presencia de su familia, representantes del ayuntamiento y líderes vecinales. ¿Qué quieren para Fresnillo? ¿Qué es lo que quieren ustedes en un servidor público, en un funcionario? Y espero que nunca pidan menos, pidan más de lo que mi papá les dio. Muchas gracias. Juan Pérez era esposo de la hermana del senador Ricardo Monreal, cuyo hermano David Monreal gobierna el estado de Zacatecas. Ese jueves, el mismo día del homenaje, el gobernador zacatecano informó de la llegada de refuerzos del ejército al estado para tratar de frenar la violencia que tiene a la entidad en los primeros lugares a nivel nacional. El mandatario estatal aseguró que entre el jueves y el viernes 8 y 9 de febrero estarían llegando 800 elementos del ejército para sumarse a los ya destacamentados en la entidad. Sin embargo, las Fuerzas Armadas llegaron este sábado 10 de febrero, un día después de lo previsto. El anuncio del envío de refuerzos fue hecho desde el batallón de las instalaciones del Ejército Mexicano en Fresnillo, en el mismo evento en donde se puso en marcha la Feria de la Paz y se dio el banderazo de salida al dispositivo Colonia Segura y Vigilante Nocturno, que son operados para incrementar la vigilancia en Fresnillo, el municipio con mayor percepción de inseguridad en todo el país. La Feria de la Paz, inaugurada el jueves por David Monreal, forma parte de una de las acciones que el gobierno estatal ha puesto en marcha con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de pacificar la entidad. Pues es muy lamentable, como todos los sucesos que luego, sobre todo cuando lo hacen de esa manera tan artera, cobarde. Pese a la ola de asesinatos por la que pasa Zacatecas, los de Juan Pérez y Antonio Monreal han sido los que más reflectores atrajeron, por tratarse de personas dentro del círculo familiar del senador morenista. Juan Pérez es cuñado de Ricardo Monreal, pues era hermano de la esposa del senador, aunque no mantenía ningún parentesco con el resto de los Monreal, contrario a Antonio, quien era sobrino de los 3 Monreal dedicados a la política. Juan Pérez no solo era secretario del ayuntamiento encabezado por el hermano de su cuñado, sino también, según medios nacionales, trabajaba como operador político de Ricardo Monreal. De hecho, tan conocido era en el Senado que los legisladores morenistas manifestaron sus condolencias y en el Pleno fue guardado un minuto de silencio. Fue asesinado su cuñado y le damos el pésame al coordinador Ricardo Monreal, a toda su familia. Solicitarle podamos otorgar un minuto de silencio
en memoria del ciudadano Juan Pérez Guardado, secretario de Desarrollo Social del municipio de Fresnillo, Zacatecas. Sin embargo, el de Juan Pérez no fue el único homicidio cometido ese 7 de febrero en el estado de Zacatecas. Horas después de este crimen fueron asesinados Cecilio Murillo, hermano del alcalde de Sombrerete, y el empresario hotelero José Luis Olvera Fraga, quien además era sobrino del senador José Olvera. Desplegamos también el helicóptero para tener una mayor cobertura. Voy a mover mi cuartel general hacia Fresnillo para estar cerca de las operaciones y poderlas impulsar y tener los resultados lo más pronto posible. Ya mantenemos un despliegue en el área y en las principales vías de comunicación para contribuir a la Secretaría de la Seguridad Pública para dar con los responsables de este artero homicidio. Cecilio Murillo era un empresario gasolinero de la región de Sombrerete, aunque fue asesinado en el municipio vecino de Sain Alto, ubicado apenas a 45 kilómetros de Sombrerete. Sin embargo, fue allí, en Sombrerete, donde también ese día fue asesinado el comerciante José Luis Olvera Fraga, quien era dueño de una flota de camiones de turismo y de un hotel, así como sobrino del senador José Olvera. Y no veo tampoco el que vayan a haber asesinatos políticos, ¿no? Como se dieron en un tiempo, tocó madera, y no veo que se vuelva a la época en que dominaban los de la delincuencia organizada. No veo hacia adelante un narcoestado. Apenas el pasado 2 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en la conferencia matutina que no veía la posibilidad de que en México hubiera crímenes de corte político-electoral ni la intervención de la delincuencia organizada con miras a la renovación de cargos públicos el próximo 2 de julio. Sin embargo, de acuerdo con la consultora Integralia, Zacatecas se encuentra en las entidades con riesgo alto de intervención del crimen organizado durante las elecciones locales. Entre los escenarios considerados como posibles se encuentran las amenazas, secuestros, agresiones y asesinatos contra funcionarios o aspirantes a cargos públicos para obligarlos a cooperar o eliminarlos. También se advierte de financiamiento de campañas con dinero ilícito, imposición de candidatos, movilización del voto, campaña de miedo, entrega de despensas, dinero en efectivo, así como amenazas o agresiones a la población. Incluso, según la consultora, para el día de la jornada electoral podrían intervenir en casillas con violencia, como destruir boletas, casillas o instalaciones electorales, así como amenazar o agredir al personal electoral. La buena noticia es que el estudio de la consultora ha sido difundido con mucho tiempo de anticipación y a las autoridades les quedan 5 meses para evitar este escenario. Apenas unos días es Saúl Monreal, quien es presidente municipal de Fresnillo y ahora aspira también a ser senador, pero lamentablemente Fresnillo pues tiene la mitad de los desaparecidos de todo Zacatecas. Entonces, ¿cómo es posible que también él quiera aspirar a ser senador si los resultados ahí en la localidad no son buenos? Pues ya los pusiste, ya sabes cuánto te escucharon y te vieron, muchísimos, y ya vámonos a desayunar. Adiós.